Hermana, bienvenida. Ministra, Dios le bendiga. gloria a Dios. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Voy a estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. La verdad que han sido unos días muy especiales para nosotros. Les he acompañado durante estos días, fundamentalmente a mi esposa, que ha estado más tiempo con ustedes. Y también ayer estuvimos en Berna y disfrutamos muchísimo de la palabra del Señor. Gracias. Amén. Muy bien. Normalmente tengo un grito de guerra antes de comenzar, porque considero que es fundamental que entendamos la razón por la cual estamos aquí. Amén. Por supuesto, adorar al Señor. Amén. Pero fíjense lo que dice la Biblia, que podamos crecer en su gracia y su conocimiento hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. De manera que en esta mañana estamos en este lugar porque queremos crecer en la gracia y conocimiento del Señor hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te rogamos que la bendición de tu Espíritu Santo continúe con nosotros. Pon palabra en mis labios, en mi corazón, para que no hable otra cosa sino tu palabra, Señor. Amén. Que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias por los que han participado. Bendícenos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, el verso 1 al 3. Vamos a desarrollar estos versículos, pero primeramente vamos a hacer una especie de un introductorio y cómo entonces poder entender estos versículos de la Escritura. Romanos capítulo 12. Estoy leyendo en la versión del 60, de la Reina Valera, así que algunos quizás tienen algunas versiones distintas, pero el espíritu es el mismo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Leemos la palabra del Señor. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a repetir otra vez, quiero que quede bien cimentado en la mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que le voy a decir. Hay una cosa imposible de llevar a cabo, y es llevar el Evangelio en la carne. Aleluya. Parece que puedo explicarme. Gloria a Dios. Hay algo imposible de realizar, y es llevar el Evangelio en la carne. Gloria a Dios. Porque llevar el Evangelio en la carne es una de las cargas más pesadas que hombre alguno en la tierra puede sobrellevar. Aleluya. Porque las demandas del reino de los cielos no son para la carne. Sí, Señor. Porque la carne es enemistad contra Dios. Amén. La carne es enemiga de Dios.
Entonces, cuando yo pretendo hacer algo bueno, encuentro en mí que no lo hago, sino el mal que mora en mí. Aleluya. Cuando yo quiero portarme bien porque soy un buen ciudadano y quiero que me admiren, tal, encuentro que mientras más quiero hacerlo, peor es Peor. Santo. la situación. Es decir, cuando las escrituras, pongamos que el Señor dice cualquiera a los hombres, cualquiera que mirare a una mujer y la deseare en su corazón, ya adulteró. Hermanos, Amén, si amén. usted lleva eso en la carne, somos adúlteros todos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la relación normal entre un hombre y una mujer es que hay un atractivo. Y cuando yo pretendo por mis propias fuerzas impedir esa naturaleza, encuentro que se hace más difícil de poder llevarla y tolerarla y vencer. ¿Por qué? Porque en mis propias fuerzas estoy tratando de cumplir una demanda del cielo. Gloria a Dios. Las demandas del cielo son para ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Amén. Así es. Las demandas de la tierra son para los hombres de la tierra, pero nosotros no somos de la tierra, Amén. somos del cielo. Amén. Gloria Vamos a aclarar un poquito porque veo que algunos están así un poquito. Santo. Fíjense lo siguiente. Cumplir con la palabra del Señor tal como está escrito humanamente es imposible. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y aquí vamos a entrar en lo que en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice: y vosotros erais pecadores, lejos de la ciudadanía de Dios, apartados del Señor, bajo el príncipe de la potestad de los aires, el cual gobernaba nuestros sentimientos, nuestras pasiones y nuestras emociones. Un individuo bajo esta condición de pecado, bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas, quien ha puesto el mundo y sus deseos como campo para que lo disfrute y se llene de placer. Un individuo bajo estas condiciones no puede cumplir las demandas de Dios. Entonces podemos decir, como decía el apóstol San Pablo: miserable de mí. Hermano, usted me ha puesto a mí un aprieto ahora. ¿Qué hago? Aleluya. ¿Qué hago? Pues soy esclavo del pecado. Vamos a ver. Éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, y eso nos impide o nos impedía hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivíamos lejos de Dios, bajo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne en nuestros pensamientos. Y oiga bien, hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Gloria a Dios. Y un muerto no puede practicar las demandas del reino de los cielos. Amén. Porque éramos unos muertos. Amén. Así que aquí el orgullo, la soberbia, la jactancia, que yo soy el propio o la propia, que yo soy el Superman de la película, la Superwoman de la película, no, hermano, olvídese de eso. Aquí estamos es por la gracia, por el amor Amén. de Cristo en nosotros. Amén. Que Gloria a siendo Dios. nosotros pecadores, Cristo murió. Murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense. Entonces, ¿qué hacemos? Estábamos muertos, apartados de Dios, sin fuerzas para practicar las demandas de Dios, imposibilitados, estábamos bajo la prisión del enemigo. ¿Qué hacemos? Entonces, aquí entra en escena un nuevo panorama. Como les decía al principio, nosotros en nuestra vieja naturaleza no podemos cumplir las demandas de Dios. Es necesario que se obre en nosotros, mire bien, no fuiste engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón,
nacido ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por Dios. Amén. La simiente de Dios, una vez que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, la simiente de Dios actúa automáticamente sobre el creyente. Amén. Y ya no vivo yo, Mas Cristo vive en mí. y entonces usted ve ahora que se abre un panorama de esperanza. Lo que antes no podía hacer a causa de la carne y a causa del pecado, ahora, con la nueva naturaleza de Cristo en mí, la simiente de Dios en mí, siendo constituido una nueva criatura, ahora sí estoy apto para practicar las demandas del reino de los cielos. Amén. Pero tranquilo. Usted dirá, tranquilo usted, hermano. No, yo estoy tranquilo. Mire, el Evangelio no es un acto de inmediatez. Hoy me convierto y mañana soy San Pablo, o San Pedro, o Santiago. El Evangelio es un proceso de crecimiento. Amén. Cada día muero, cada día me renuevo, caigo y me levanto, Amén, aleluya. caigo y tomo nuevas fuerzas. Amén. Aleluya. En mi vida va renovándose, dice la palabra del Señor, que nos vamos renovando día a día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Y esa estatura la vamos a alcanzar cuando estemos en su presencia. Amén. Mientras tanto, la naturaleza del pecado está presente. A pesar de que hemos sido perdonados en la cruz y cubiertos con la sangre del Cordero, las fuerzas del pecado, del mundo y los demonios están atacando continuamente a fin de que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Visto esto, entonces el apóstol San Pablo dice: así que, por lo tanto, como consecuencia de que no puedo practicar las demandas de Dios, como consecuencia de lo que les he venido diciendo antes, de que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, que Cristo nos reconcilió a través de la cruz con el Padre. Por esa razón, ahora como conclusión, así que, hermanos, hermanas, os ruego, hermano. Pero este ruego de Pablo no es un ruego, bueno, si quieres puedes hacerlo. Bueno, según como quieras, según como vayas. Bueno, tú verás si puedes hacerlo. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo, está hablando con todo el corazón, con el corazón en la mano, diciendo: os ruego, hermanos, no hay nada más maravilloso en el mundo, por las misericordias de Dios, por el Señor de señores, por el Todopoderoso, por el que murió en la cruz del Calvario. Hermanos, os ruego, por favor, Amén. Aleluya. os ruego, hermanos, urgentemente les pido que no se conformen a este mundo. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Si el pecado en la carne, el enemigo, nos llevaba víctima a la muerte, a la condenación, ¿cómo es posible que viváis todavía pensando en la carne? Santo. ¿Cómo es posible que viváis todavía practicando las obras de la carne? ¿Cómo es posible todavía que vivas con una apariencia de piedad y estás negando la eficacia de esta? ¿Cómo es posible que todavía pretendas agradar a Dios en la carne? Os ruego, os pido en esta mañana, hermanos, hermanas, que presentéis, Nuestro cuerpo, aleluya, sacrificio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. yo veo esto como una súplica que él dice: os ruego no por mí, ni porque yo sea apóstol, ni porque haya sido escogido por Dios. Gracias, Padre. Dice: os ruego por quién. No, Por vosotros. os ruego por las misericordias
misericordia de Dios. Es decir, el ruego del apóstol San Pablo es un ruego por Dios. Por Dios. Por Dios, hermanos, por Dios, por Dios, por Dios. Cuando usted le piden algo y no lo quiere hacer, entonces le dice, bueno, no sé si la mujer le dice, no lo hagas por mí, hazlo por Dios. Amén, amén. Ya que le están porfiando y está el cabezón, no lo hagas por mí, Aleluya. hazlo por Dios. Gloria a Dios, amén. Es el ruego del apóstol San Pablo. No lo hagan por mí, no lo hagan para servir todos los hombres, no lo hagan para aparentar, no lo hagan para que la gente diga, qué hermano tan santo, no lo hagan por apariencia, no lo hagan para satisfacer al Amén. no lo hagan. No lo hagan. Hazlo por las misericordias de Dios. Porque las misericordias de Dios son firmes, fieles, eternas todos los días. Las misericordias de Dios no fallan. Y cuando las misericordias de Dios están presentes, entonces estamos aptos para cumplir las demandas del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si el cuadro funciona. Santo. Lo que éramos, enemigos, pecadores, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, reos de la ira, bajo condenación y muerte. Amén, aleluya. Ese hombre no puede cumplir las demandas de Dios. Es necesario que se ocurra el nuevo nacimiento. Amén. Es necesario que en nosotros actúe una fuerza que supere la fuerza del pecado y la fuerza de la carne. Amén. ¿Usted sabe cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? La fe. El Espíritu. Me gusta que piensen, me gusta que piensen. Fuerza del Espíritu Santo, dice. Y no os dejaré huérfanos, Espíritu sino que Santo. enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Amén. Aleluya. Y estará con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. No es en tus fuerzas, Edgar, no es en tus fuerzas, Nelson, no es en tus fuerzas, Hermer, no es en tus fuerzas, hermanos y hermanas, no es en tu fuerza, es bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Él estará contigo, Él te dará la fuerza, Él pondrá en ti el querer como el hacer, según su buena voluntad. Amén. Los pensamientos que antes nos cautivaban y nos llevaban reo a la muerte, ahora viene la palabra de Dios en nuestra mente para hacer y cumplir lo que Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Santo. Amén. Y miren lo que dice el versículo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo vivo. y santo, Dios. 2. Santo. 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 3. Agradable a Dios. Y 4. Racionalmente. Sacrificio vivo. Dios no quiere muertos, Amén. porque los muertos, ¿qué vamos a sacrificar? Nada. Las ovejas en el altar se presentaban vivas, Amén. las desollaban vivas. Dios te quiere a ti vivo, Aleluya. no muerto en delito y pecado. Amén. Amén. Aleluya. Tú tienes que ofrecerte. Aquí estoy, Señor. Amén. Me ofrezco a ti para cumplir tu voluntad. Amén. Gloria a Aleluya. Dios.
Miren, espérense un momentito. Es importante saber que nuestro objetivo acá en la tierra es hacer la voluntad de Dios. Es estar cumpliendo los propósitos y demandas del Señor. Lo demás ocupa un lugar secundario. Lo más importante es que nosotros sepamos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios no es que yo sea pastor, ni evangelista, ni maestro, ni un líder. La voluntad de Dios es que cada día yo obedezca lo que Él me dice, momento a momento, hora a hora y minuto a minuto. Que yo esté atento a la voz de Dios Gloria a Dios. para cumplir sus preceptos, su Amén. verdad. Amén. Gloria a Dios. Es un sometimiento diario, continuo, Amén. no temporal ni de fin de semana, ni de la iglesia, en mi vida diaria. Gloria a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, hasta mientras estoy soñando. Sí, Señor. Señor, Aleluya. que mi mente y mi corazón puedan ser de tu agrado. Amén. Gloria a Dios. Santo, vivo y santo. ¿Y qué es santo? Separados. 20 puntos en Latinoamérica, en España son 10. Aleluya. Amén. Muy bien. Santo es separado para el uso de. Amén. En el Antiguo Testamento cogían las jarras, los instrumentos, los utensilios, los consagraban. Este utensilio es para uso exclusivo en el templo. Amén. Es decir, estaba consagrado, estaba santificado para el uso exclusivo de Dios. Usted, hermana y hermano, ustedes, hermanos, vosotros, hermanos, nosotros somos instrumentos de Dios. Amén. Somos los vasos de Dios. Somos las manos de Dios, los ojos de Dios, los oídos de Dios, la boca de Dios, el medio que Dios está utilizando acá en la tierra para que Cristo se refleje a un mundo que lo necesita. Amén. Aleluya. Así que no se crea que nosotros nos hemos metido en un serio problema. Santo. Nos hemos metido en un compromiso. No quiero agradar más al mundo y sus deseos, porque sé las consecuencias, la muerte. Amén. Ahora soy instrumento de Dios, Amén. para que el mundo vea en mí a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Agradándole a Dios en todo. Agradando a Dios en todo lo que hagamos. Que el Señor sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Pero oiga bien también, el presentarnos ante Dios tiene que ser de una manera racional. Eso quiere decir con inteligencia. Amén. Las pasiones, las emociones son buenas y son nos producen alegría y contentamiento. Pero ojo, el Evangelio no es emoción. Amén. El Evangelio, y perdónenme los hermanos, no es dar 3 brinquitos y después en la calle hago otra cosa. Santo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. El Evangelio es una vivencia. El Evangelio no es religión del domingo. El Evangelio es relación con Dios. Amén. Aleluya. Cuando entendamos que el Evangelio no es religión, nos vamos a librar de un gran peso, porque algunos piensan que haciendo esto, pórtate así, muévete así, levanta la mano así, eso, no hermano, a Dios no lo vamos a engañar, ni con apariencia de piedad, ni con que cambio la voz y pongo los ojos hacia arriba, qué santo es, hermano, no. Amén. A Dios no lo engañamos.
Termina el corazón. La abundancia de nuestro Gloria a corazón. Dios. Gloria a La Dios. religión Amén, te aleluya. enseña una cantidad de rituales, maneras de comportarse, de actuar, de decir, sube las escaleras así, el pie derecho primero y después el izquierdo, pon la mano de este lado, levanta la mano así, ahora levanta. Te pone una serie de reglas, esa es la religión. Aleluya. Amén. Pero Dios no lo convencemos con religión. A un corazón contrito Y humillado. no menospreciarás tú, oh Dios. Amén, aleluya. Sigue el apóstol San Pablo diciendo: no os conforméis a este siglo. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, ni desees estar con ellos, Amén. porque como la hierba seca se pudrirán y no habrá para ellos memoria jamás. ¿Por qué has de poner tus miradas en las riquezas, siendo efímeras, que hoy tienes y mañana no sabemos dónde están? Amén. No te conformes al placer de la carne, temporal, circunstancial, momentáneo, el atractivo de los ojos, la vanagloria de la vida, la jactancia. No te conformes a eso. No te conformes, hermano, a pesar de que veas porques y quieras 3 porques en tu casa. No te conformes con tener. Es bueno tener, y Dios dice que Él nos ha dado todo en abundancia, las cosas para que las disfrutemos. Pero ojo, que nuestro corazón, nuestra mente no esté puesta en las cosas temporales de la vida, Amén. circunstanciales, pasajeras, porque la vida del hombre es como la flor del campo, Amén. que florece y se desvanece. Por eso entonces el Señor nos dice: amados hermanos, buscad, y las demás cosas Viene por añadidura. buscar las cosas de arriba primeramente. Y la conformación también significa que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente tiene que ser renovada de manera continua y permanente. Amén. Voy a poner un contraejemplo. Si usted únicamente ve televisión, al final va a estar actuando como Chapulín Colorado. No contaban con esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted ve, lo que usted asimila, lo que usted habla, lo que usted comenta, lo que usted comparte. Amén, amén. En ese estado, o cuando, vamos a ponerlo más difícil todavía, cuando yo en una televisión o en internet veo pornografía, veo porquerías que aparecen en internet y paso todo el día allí buscando y lo que me aparecen son escenas terribles, hermano, esa mente está alimentándose continuamente de toda esa suciedad que hay en las redes sociales y que hay en la televisión. Que sean malas, no son malas las redes sociales ni la televisión, pero cuidado, dice la Escritura: no proveáis para los deseos En la carne. Amén. Si yo a mi coche o a mi carro no le echo gasolina, ¿qué pasa? Se apaga. Se apaga, no funciona. Tengo que proveerlo de gasolina para que funcione. Así es. En este caso lo proveo de gasolina para que funcione normalmente. Asimismo, la carne, si yo la proveo de mentira, engaño, pleito, contienda, envidia, maledicencias, enojo, adulterio, fornicación, carnalidades, Borrachera. todas esas porquerías, ¿en qué me convierto? Instrumento de la carne. Esclavo del pecado. No, me convierto en una albóndiga de McDonald's. Pura carne.
Pura carne, hermano. Lo que hay ahí es pura carne. Usted huele a carne. Y ni asada siquiera porque está vuelta y vuelta, quitando sangre. No conforméis a este mundo. Es necesario la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de vuestro entendimiento viene leyendo, escudriñando, viendo lo que la voz de Dios a través de su palabra. Amén, amén. Proclamando la palabra de Dios. Y lo que decía nuestro hermano, anote, copie los versículos bíblicos en su casa, léalos. Yo tengo mis cuadernos y cuando voy a un lugar de espera saco mi cuadernito donde tengo todos los versículos allí escritos. Y entonces mi mente y mi corazón se está alimentando de la fuente de arriba. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Aliméntese de la palabra. Viva la palabra. Viva la palabra. Medita en la palabra. Fórmese en la palabra. No se conforme con menos. Amén, aleluya. ¿Y qué pasa? Entonces cuando viene una noche, usted está durmiendo y se despierta, y surge la palabra en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Porque confíen en ti son como el monte de Sion, que no será movido jamás. Tú eres mi amparo, eres mi fortaleza, eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Bendice, alma mía, al Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de lo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Amén. Cuando usted tiene la palabra como prioridad, lo primero que le viene a la mente es la palabra del Señor. Y si le tiene otro pensamiento, usted lo apaga Con la palabra con la de palabra de Dios. Amén, aleluya. Como le dijo Jesús al enemigo, escrito Está, no solo de pan vive. en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida, No es vamos para a decir, palabras. escrito está. Hay una expresión que se ha popularizado que dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera De vivir. Pensemos conforme a la palabra de Dios. Amén. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Una vez que hemos presentado nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que hemos sido, que no nos hemos conformado a este mundo, sino que estamos renovándonos continuamente, entonces comprobamos. ¿Qué comprobamos? Ahí está. Comprobamos que estamos caminando en la buena la voluntad de Dios. Es buena, Agradable, viva y perfecta. Perfecta. Buena, agradable y perfecta. Encontramos entonces que pasamos de un estado de ansiedad, de angustia, de zozobra, de no sabes de dónde vas, a un estado de quietud espiritual. La bonanza de Dios. Mire, entonces, haciendo la voluntad de Dios, se cumple lo que dice Romanos 8. A los que andan en la voluntad de Dios, Le van a bien. no todas las cosas de los hijos de Dios ayudan a bien. Un momentito. ¿Cómo? No Os confunde. todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito Han sido llamados. Nosotros nos quedamos con la mitad del versículo. Todo es para bien, hermano. Si estás en los propósitos de Dios, si estás andando en los propósitos de Dios, si estás en la voluntad de Dios, si deseas cumplir las demandas de Dios, entonces lo que te suceda, como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque sea adverso el problema que estés pasando, eso va a actuar para bien, para agrado y para bendición tuya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, esto es a los que conforme. Romanos capítulo 6.
Y no digo que voy a terminar porque dicen cuidado, porque un predicador dice que va a terminar porque te queda todavía más de la mitad del mensaje. Yo sí voy a terminar. Para ir resumiendo, hermano. Mire, uno, bajo la carne o en la carne no podemos cumplir la voluntad de Dios. Por más que usted se esfuerce en ser bueno, será malo. Amén. Por más que usted se esfuerce en cumplir las demandas de Dios, encuentre que cada día es más esclavo de aquello que no quiere hacer. Por consiguiente, en la carne no podemos cumplir las demandas de Dios. Se necesita la actuación de algo sobrenatural, es la presencia del Espíritu Santo en su vida, guiándola a toda verdad, dándole a conocer todas las cosas y habiendo obrado en usted el nuevo nacimiento. Amén. Mi hija Rebeca tiene la simiente de Edgar y Betsaida, ¿verdad? Y por eso el ADN de mi hija es mi ADN y el ADN de Betsaida. El ADN de usted es el ADN divino. Amén. Cristo ha nacido en usted. Amén. Usted está muerto a los delitos y pecados. Y el ADN espiritual por el cual usted se identifica ante el reino de los cielos es la sangre de Cristo. Amén. Amén. Esto es, yo sé que es profundo. La naturaleza mía ha sido crucificada juntamente con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y bajo esta condición entonces puedo cumplir las demandas de Dios. Amén. Romanos 6, verso 11 al 13. Así también vosotros, hermanos. Sí. Consideraos Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un muerto en una urna, vamos a ponerlo en una urna, y perdonen la broma. A un muerto en una urna, usted va a decir, mi amorcito, hola, ¿qué tal, mi amor? Ay, tan lindo que estás allí en la urna, te ves bellísimo. Ay, mi amor, ¿por qué no sonríes, mi amor? Está muerto. No puede reaccionar porque está muerto. Hubo un pastor que trajo al frente del púlpito un ataúd. Decía, cada uno de ustedes va pasando por este ataúd. Cuando se asomaban al ataúd, unos salían riéndose, otros sorprendidos. El pastor puso en el fondo del ataúd un espejo y dijo, así estábamos nosotros, como te veías tú en el ataúd, muerto. Un muerto no puede reaccionar ante las demandas de Dios. Por eso es que tenemos que presentarnos vivos entre los muertos en sus delitos y pecados, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No quiere decir que no está presente. Lo que quiere decir es que no domine. No tome el pecado autoridad sobre ti. No sea él tu amo. No sea él tu dueño. No sea él quien te domine. No sea él quien te dé las órdenes de hacer las cosas. No reine. Que no reine el pecado. Ya basta de que el diablo haya reinado en nuestras vidas en su tiempo. Ahora no reina el Rey de Cristo. Amén. ¿Y cómo reina? Cuando lo obedecemos en sus concupiscencias. Y dicen, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No te conformes. No seas instrumento, sino santificado, apartado para Dios. Y aquí hay una trompeta que suena con fuerza. Óigame a mí, escuche.
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hermanos queridos, que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del Evangelio. Somos unos privilegiados en el Señor. Amén. Siendo enemigos de la cruz, Él nos constituyó pueblo santo, nación escogida, sacerdotes de Dios. Sacerdote de Dios. Nos ha dado diferentes dones para que lo administremos o lo ministremos en la iglesia y también donde nos desenvolvemos. Así que cada uno de nosotros tiene un don, una capacidad, un talento que Dios te ha dado. Y Dios te dice en esta mañana: presenta tu talento, tu don que te he dado en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y deja que el fuego de Dios llegue al altar a tu vida y queme la escoria y prevalezca la gracia del Señor. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por favor, que crezcamos en su gracia, que crezcamos en su conocimiento, que nos preocupemos de escuchar la palabra de Dios, que la estudiemos, que vivamos vidas que dignifiquen al Señor, y Dios nos pondrá en alto a su tiempo y en su momento. Gloria a Dios. Se cumplirá en nosotros lo que dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en ella Medita de día y de noche. De día y de noche. Amén. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo florecerá. lo que hace prosperará. Todo ayudará para bien, aún la adversidad, el problema, los males por los que atravesamos como humanos que somos sujetos a esta dimensión. Todo resultará para bien. Amén. Del fiel Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Te bendecimos en esta mañana. Te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos las gracias porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza. Amén. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, gracias por habernos llamado de las tinieblas a la luz. Gracias por habernos llamado, Señor, de la muerte a la vida. Gracias por habernos llamado, Dios mío, del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Gracias porque nos has constituido hijos tuyos, Señor. Gracias porque en nosotros reina, gobierna tu ADN, la simiente de Dios en nosotros. Amén. Gracias porque has obrado en nosotros el nuevo nacimiento y has puesto en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. No olvides darle like y suscribirte a este canal para recibir más contenido. Dios te bendiga.